sanitario diríamos que es una aglomeración, ¿verdad? Pero el protocolo de la APF Claro. se estableció de que todos aquellos que iban a... Porque ya se manejaba que Cerro podía ser campeón. Sí. Entonces se hizo todo... Me gusta este ¿Habla el doctor. doctor o habla el corazón? Me gusta el Las dos doctor cosas. Roque. Y entonces por eso... Carlos, no te enojes porque está mirando, Carlos. Por eso inclusive se vio cuando Harrison le estaba saludando a los dirigentes de Cerro, Sí. les abrazaba, ¿verdad? Porque Sí. todos entraron en el protocolo de que 48 horas antes debían tener un test Claro. negativo, por eso participaban del ¿Qué son protocolo. ellos? ¿Una burbuja o un núcleo? Es una burbuja. La APF se está manejando por el sistema de burbuja, ¿verdad? Explica un poco el concepto de burbuja, doctor, porque yo creo que Claro. eso es lo que se viene ahora para todos. Sí, es básicamente como ya vamos a pasar a una siguiente fase, ¿verdad? Ya Sí. no va a ser solo el núcleo. La burbuja van a ser las personas que normalmente todos los días tienen una relación con eso. O sea, el caso, si nos basamos ahora mismo, ustedes forman una burbuja. Laboral. Porque ustedes siempre tienen una relación o durante el día hay un encuentro, ¿verdad? Es por eso que es este paso al siguiente modo, a este nuevo modo de vivir que hoy tenemos que asumirlo. Necesitamos que esa burbuja no sea también tan grande. O sea, va a permitir de que exista ese relacionamiento laboral específicamente, de modo a que todos nos ayudemos y todos nos controlemos, ¿verdad? Justamente eso le decía fuera de cámara, de que es fundamental los cuidados, mantener la distancia, usar las mascarillas y todo eso, es fundamental. Qué importante la aclaración, porque mucha gente decía la aglomeración con el tema de los Claro. jugadores de Cerro, pero es importante lo que el doctor está contando, que la APF tiene efectivamente un protocolo especial y todos están dentro de los... No, pero además es un deporte de Sí, contacto. sí, Vamos, sí, sí. están sudando, están todo el tiempo en alguna falta, se tocan, se chocan, se golpean. Es una burbuja definitivamente y está funcionando el protocolo en el fútbol. Así Está mismo. funcionando y cuando hay un positivo se aísla y se sigue Claro. haciendo el test al resto de los compañeros, ¿verdad? Así mismo, imagínate vos, nosotros, o sea, la APF, ¿cuánto invierte en los test que se hacen? Porque se hacen ahora en el sector privado y ellos trabajan prácticamente, imagínate el caso de Nacional, que prácticamente en una semana todo el plantel se tuvo que hacer entre 5 a 6 test, ¿verdad? Y la cantidad de contagio, y eso es por eso que es muy importante los cuidados que tengamos, porque hoy ya no podemos hablar de un encierro. Hoy tenemos que hablar de que ya vamos a tener que salir a las calles y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Ahora, esta situación, doctor, el doctor Guillermo Sequera hablaba la semana pasada y finalmente el doctor Mazzoleni vino a ratificar esos dichos del que hoy estamos efectivamente en la curva. ¿Usted considera también que efectivamente en la curva de lo que es el pico del COVID y más que nada consultarlo, ¿usted cree que se podría pasar inclusive la cantidad de fallecidos, que estamos cerca de un promedio de los 20? Sí. Particularmente en base a los números que hemos tenido en todo en septiembre en Central y también que son prácticamente a nivel país, el promedio de casos semanales en el mes de septiembre ronda entre los 2.200 a 2.500 casos, ¿verdad? Ayer nosotros con esos 600 y un poquito de casos que hubo, Central lleva 300 casos y con Capital lleva 150 casos. O sea, tenemos más o menos el 70% de los casos positivos actualmente se desarrollan en Central y Capital. Creemos nosotros que con esos números estamos en la parte alta. No te diría, yo creo que pico te diría porque estamos en la parte alta, pero la imagen que da nuestra curva es como si fuera una meseta, algo recto ahí arriba, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos bajar esa curva, vamos a necesitar que la ciudadanía nos acompañe en el protocolo sanitario. El doctor Alfredo Boxia decía el domingo, hablando de meseta, decía, bueno, una cosa es la meseta, en el sentido que nos mantenemos así como estable, pero puede ser también una meseta en el altiplano, es decir, estamos arriba con picos de contagiados, con pico todavía de fallecidos, etcétera, etcétera. O sea, ese pico hay que bajar, tiene que descender. Así mismo es, o sea,
Nosotros esperamos que eso, ese, vamos a decirle, pico tipo meseta, se mantenga todo octubre y después empecemos a bajar. Pero hay que entender, y si nos basamos en la experiencia de Alto Paraná, tenemos que entender de que el protocolo sanitario se cumplió ahí y bueno, necesitamos que la gente va a comenzar a salir, se van a habilitar los eventos sociales, ahora al aire libre de 30 personas, entonces la gente debe cuidarse más. Eso que decías justamente de Alto Paraná, que a todos nos desesperaba en un momento, ¿verdad? La situación de cantidad de contagios y de fallecidos en esa zona del país. Después funcionó el protocolo, funcionó y empezamos a ver un descenso que, bueno, decía el propio Guillermo Sequera, se va a trasladar a Central, la ola se va a trasladar a Central. Si funcionó en Alto Paraná porque se cumplió, podría funcionar también en Central y Asunción. Sí, debería así, funcionar. Sí. Debería funcionar. Hay un gran porcentaje de la población de Central y Capital que cumple el protocolo y se cuida, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos permite y nos da esperanzas de que... Pero lo importante, Fito, es que la gente tiene que asumir de que ya es nuestra nueva normalidad. O sea, esto no es que cuando llegue la vacuna en marzo nosotros vamos a andar como andábamos antes. O sea, vamos a tener que andar de la misma forma con los mismos cuidados, que realmente nos ayudaron muchísimo a quitar esos vicios que realmente, o sea, imagínate vos te ibas a un lugar, compartía con los amigos del mismo vaso de agua, vos te ibas cargaba sin siquiera lavarlo, son medidas antihigiénicas de por sí, el tereré, el mate, o sea, hoy podremos hacer eso, pero necesitamos que cada uno tenga su propio utensilio. Parece también que los seres humanos, doctor, necesitamos experiencias cercanas. Nos contaba ayer la doctora Adriana Amarilla que cuando se declaró la cuarentena total en Alto Paraná hubo mucho enojo y que ella habló con los mesiteros, con los comerciantes y el COVID era como un fantasma, porque eran números fríos, pocos muertos todavía en esa época. Y sin embargo me dice, ahora cuando me fui con todo este tema del protocolo de la apertura del puente, ya con cada persona con la que hablé tuvo una experiencia cercana, muchas dolorosas, muertes de familiares, etcétera. Y yo creo que es un poco lo que nos está sucediendo. Yo vivo en Central y las estadísticas pues son frías. Sí. Las personas se convierten en números, pero cuando esas estadísticas empiezan a encarnarse en el vecino, en el primo, en el hermano, la madre, el padre, ahí uno empieza realmente a tener idea del peligro de esta enfermedad, ¿verdad? Y eso está pasando ahora. Ya creo que es como un cerco que se va achicando y nos está tocando de alguna manera, con algún familiar, con algún amigo. Eso también, en cierta forma, no sé si beneficia, pero lo que hace es que uno crea en la enfermedad, porque cuando no te toca y no ves que ni siquiera tus amigos y familia, uno dice, pero ¿dónde está el COVID? ¿Verdad? Que creo que en un principio ese fue el problema más grave para comunicar. Sí, yo siempre hago una comparación, ¿verdad? Cuando uno le hablaba del COVID en marzo a la gente creía que estaba todavía en China. Claro. Después pasó a Europa, ¿verdad? Y todo el mundo decía que nos va a llegar a nosotros. Claro. Mucha gente dijo, no, nuestro clima no da, sí. Esto no da. Entonces, bueno, y cuando llegó a Paraguay, y por sobre todas las cosas, como vos decís, en Alto Paraná y luego en Central, y hoy la gente ya conoce, hoy ya no es prácticamente, antes vos decías, fulano tiene COVID, y la gente parecía que no, porque hoy ya está, como yo decía en un tuit en un momento, dije, el COVID está tocando tu puerta. Claro. Si vos no te cuidas, el COVID va a entrar en tu familia, va a entrar y ahí, entonces no esperes ese momento para asumir este nuevo modo seguro de vivir, ¿verdad? Y a diario nosotros tenemos, o sea, por eso es importante siempre transmitir, ya no con el saque, claro. Sino que mira, la situación está así, nosotros vamos a salir a la calle y necesitamos tomar esas medidas de control, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social, ¿verdad? Y también, por sobre todas las cosas, ser rígidos también. Si yo soy dueño de un negocio y una persona llega, ¿verdad? Y no se lava las manos, por más que yo tengo la obligación de decirle, mira, lávate las manos, usar las mascarillas,
¿verdad? Y esas deben ser, o sea, es cuestión de que la gente se eduque, es por eso que es demasiado importante y decía yo, que las personas que son representativas en las redes sociales siempre le hacen un mensaje, porque es ese grupo joven el que es más renuente a cumplir el protocolo, pero son los que están llevando la enfermedad a la casa. Doctor, ¿cómo están los médicos, enfermeras en el departamento central en esta meseta, pero con mucha cantidad de contagios y de fallecimientos? ¿Cómo están? ¿Tienen todos los equipos, los insumos? ¿Camas hay, no hay? Los equipos de protección al menos tienen todo completo, ¿verdad? Solamente que eso, el vestirte así como uno ve las imágenes, ¿verdad? Pero eso lo ya genera un estrés. Seguido a que mucho del personal sanitario hoy no está relacionado con su familia justamente por el temor al contagio. Referente a los insumos, en una buena cantidad se tienen, solamente que tenemos problemas con algunas drogas que deben ser importadas del Brasil. Sabes que el Brasil ahora está descendiendo los casos, ellos cerraron sus fronteras para las materias primas de productos que quieran quitar. Entonces eso es lo que está así, pero no en la cantidad que quisiéramos tener, ¿verdad? Entonces se está haciendo el esfuerzo de comprar todo lo que existiera en el mercado. Camas, como comentábamos fuera de micrófono, las camas en terapia intensiva son camas, nosotros llamamos siempre, fueron las camas calientes, ¿verdad? O sea, nunca ningún servicio de terapia del país estuvo semi-vacío. O sea, siempre nosotros tenemos un porcentaje de ocupación alta de camas, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer esto? Con el aumento de camas, ¿cierto? La gente no ve eso, de 214 que teníamos en diciembre del 2018 a abril de más o menos 500. La gente dice que no, se hubiera invertido más. Lo que pasa es que tampoco podés hacer una gran inversión si no tenés la contraparte, que son los especialistas. Doctor, y lo que decía la doctora Gloria Mesa hace menos de 4 o 5 días, ella manifestaba de que supuestamente de cada 100 personal de blanco, entre médicos y enfermeros y enfermeras y médicas también, 30% estaba renunciando porque se iba al sector privado debido a la demanda que había y sobre todo del ofrecimiento monetario que había. Y más la situación que tiene que ver con el estado anímico de los médicos del sector público. Yo no sé cómo usted está observando también eso. Justamente el ministro hizo una aclaración de eso, que prácticamente hay gente que está renunciante o renunció, no por el hecho de irse al sector privado, sino justamente por el hecho de que se le ofreció, estaba en un hospital, te comento, estaba en un hospital distrital de Central y se lo requería más por la especialidad que él hizo, se lo requería en el Hospital Nacional, entonces renunciaron a ese rubro y fueron al otro. Desconozco al menos gente que haya renunciado por... O sea, una cuestión de movilidad. Claro, es algo que tenemos que tener en cuenta de que el arraigo y el arraigo, porque hay gente que fue formada en el Hospital Nacional, en el INERAN y quiere estar ahí, ¿verdad? Pero por X motivo, por el momento a lo mejor fue contratado en otro lugar y entonces quiere volver. Y esos cambios es lo que tenemos, ¿verdad? Pero básicamente gente que haya renunciado porque ya no aguanta el sistema, no lo tenemos. Ahora sí, hay que entender una realidad también. Venimos de la epidemia del dengue, ¿verdad? Y el personal sanitario está al 200% hoy, ¿verdad? Por el estrés que lleva esta enfermedad. Hoy ya lo conocemos más, sabemos que si nos cuidamos y todo eso, pero hay que entender también de que viene de una epidemia y ahora volvemos a hablar del dengue y la gente te dice, ¿qué voy a hacer? Voy a salir... Bueno, entonces esperemos que este año no nos golpee el dengue como normalmente nos suele golpear. Otra cuestión, doctor, que se veía en la cantidad de la lista de fallecidos son las edades, y uno pensaría que vería de 70 para arriba, de 65 para arriba. Con eso que se vio, que son entre 40, entre 35 y 50 más o menos, que no es la edad que inicialmente se habló, ¿quiere decir que la gente efectivamente le cuidó más a sus abuelos, a los tíos, a las personas de tercera edad y no se cuidaron ellos? Realmente en el tema de las personas jóvenes que fallecieron, muchas de ellas acudieron tarde a la consulta. O sea, y aparte de eso, son las que más absorbieron la famosa automedicación de usar la ivermectina, la hidroxicloroquina, o sea, nunca fueron a consultar. Y hay que entender también una cosa, que un paciente joven
o adulto, cuando ingresa a terapia intensiva sin comorbilidades o comorbilidades, es igual ya a un paciente adulto. O sea, el riesgo es el mismo. Es por eso que lastimosamente el COVID se lleva diariamente. He visto ayer había uno de 28 años, una mujer de Paraguarí, ¿verdad? Y bueno, no tengo el dato de qué fue, ¿verdad? Pero igual, tenga 20, 50, todo eso siempre es un padre, una madre, es un hijo, es un esposo, es una esposa, ¿verdad? Y siempre golpea, más todavía que era una enfermedad que podíamos prevenir con los cuidados, ¿verdad? Doctor, ustedes todos los días navegan, como dice hoy en una entrevista en Última Hora, el doctor Luis Carlos Báez, nadando entre dos aguas, entre la tristeza y la alegría. La tristeza por la muerte de los pacientes y la alegría porque también se salvan todos los días. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que usted sintió durante esta pandemia? ¿Qué es lo que lo va a dejar marcado para siempre? El chico de 10 años que estos días salió del Lambaré, de alta, ¿verdad? Un chico que pasó momentos complicados ahí. Y también ese abuelito que muchas veces ya cuando le dábamos por muerto, porque cuando entra en terapia intensiva, he visto abuelos de 93, 96 años, 99 años siendo dados de alta, ¿verdad? Eso también reconforta. Y por sobre todas las cosas, lo que más me conforta es que eso genera eso que dice el doctor Báez en ese personal sanitario. Porque ¿se acuerdan ustedes cuando empezó y veíamos los pacientes en terapia intensiva, 9 de 10 morían? Sí. 9 de 10 morían, ¿verdad? Y hoy podemos decir de que 3 de 10 mueren. Y ese es gracias al trabajo que diariamente hace esa gente. Todos los días. Y hay un número, hablábamos siempre de las estadísticas, son números fríos. Vos mirás los números y decís, ayer 172 internados, ¿verdad? Y un día antes teníamos 160 y un poquito. Vos decís, ¿entraron 5 más? No. Entraron 45 más al sistema de internados y 40 fueron dados de alta. O sea, también no es que los números como son tan fríos, Claro. uno no investiga y detrás de esos 40 veía yo algunas imágenes de personal de blanco que fue afectado y que estuvo internado y salía y es feliz. Eso es un motivo de alegría, no solamente como médico, sino como compatriota, ver que la gente pueda superar este virus tan letal y que realmente si uno mira cómo pasaron otros países, nosotros estamos en una situación demasiado favorable. Y tienen una contención, o sea, prácticamente una obligación tácita a los médicos de contención también a los familiares, doctor, porque estos familiares, sobre todo, bueno, de los internados, pero más de los que están en la unidad de terapia intensiva, prácticamente los dejan solos, o sea, por una cuestión de protocolo. Sí. Y esta gente también tiene que recibir algún tipo de apoyo emocional que terminan los médicos otra vez siendo el respaldo emocional. Así mismo. El mismo médico que está atendiendo que está en la UTI. Así mismo, este protocolo solamente permite la presencia, inclusive si vamos a irnos al protocolo estricto, nadie, un familiar COVID debería estar en el hospital, debería estar en su casa. Pero como el paraguayo tiene una idiosincrasia particular, siempre quiere quedar uno ahí, ¿verdad? Y salir, comentaba el doctor Morinio en un conversatorio que teníamos, ¿verdad? Lo que es que vos le atiendas a todos los pacientes, que con toda esa vestimenta te lleve 3 horas y después terminar de hacer todo el trabajo y salir a informar a los familiares de la situación era bastante complicada, ¿verdad? Y bastante estresante también, porque no es fácil, por más que nosotros, los que están en terapia intensiva, siempre trabajan muy de cerca con la muerte, vamos a decirle. Salir a dar esas noticias y más todavía en esto siempre golpea, y si es joven también mucho más, ¿verdad? Bueno, no sé si los compañeros tienen alguna duda más aprovechando la presencia del doctor Roque. No, así muy claro. Lo despedimos ya, Fito, Estela, doctor, como siempre, un placer que nos acompañe acá. Y yendo al lado positivo, felicidades. Un momento de relax, de emociones anoche porque ganó su club. Así mismo es, pero un momento de alegría también y un momento de relax para mucha gente, pero por sobre todas las cosas, que eso nos sirva para que si hubieron los festejos, que haya sido en ese ambiente del protocolo sanitario de no mezclar los núcleos. Hasta yo mismo critiqué la semana pasada la caravana que siguió a Cerro, porque imagínate vos, uno sin tapabocas,
positivo, cantando ahí todo lo que Claro. genera. Pero por eso es importante ya en este tiempo hablar de un modo seguro de vivir y que debemos cuidarnos entre todos y vencerlo al COVID en su lugar donde necesitamos, en la comunidad y no en los hospitales. Bueno, doctor Roque,